y de verdad el Espíritu de Dios trabaje en nuestra alma. Pero antes de leer la palabra, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor amado y Padre celestial, gracias que estás aquí conmigo, Padre. Y sé que estás aquí conmigo porque has estado antes conmigo en el despacho y me has hablado en mi propio corazón. Y Señor, mi temor es reverente hacia ti y mi responsabilidad es grande hacia mis hermanos. Porque Padre, sé Señor que tú has determinado este día para muchas de las personas que me van a escuchar. Y a menos que tu Santo Espíritu haga la obra en el corazón, Señor, yo no puedo. Soy un siervo inútil. Pero además de eso, Señor, son inútiles mis palabras e inútil cualquier cosa que haga. Y tengo el peligro, Señor, de llevar la atención hacia mí mismo. Por eso, una vez más, te suplico que sea tu Espíritu quien nos hable, quien sane las heridas, quien toque los corazones, quien, Señor, convierta las almas. Usa este mensaje, Padre, te lo pido por favor. Úsalo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a Oseas, capítulo 1. De hecho, la historia que voy a estar narrando va a través de casi todo el libro, así que iré saltando a varios pasajes, pero el capítulo 1 nos va a establecer el marco contexto, la situación contextual que nos ayudará a estudiar el hogar de Oseas y Gomer. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo al arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Señor, bendiga su palabra. Vamos a leer hasta ahí. La historia de Oseas es una de las historias de los profetas menores que realmente impacta mucho la vida. Cuando vemos el ministerio de este hombre de Dios, de este profeta, dirigido especialmente a la nación de Israel, vemos que Dios estaba obrando en su soberanía y en su gracia para llevar un mensaje a la nación de Israel de su propio pecado e infidelidad. El pueblo de Dios se había apartado, su corazón se había enfriado, habían ido tras los ídolos. Israel estaba en una profundidad de pecado extraordinario. Aquella nación que debía adorar a Dios estaba yendo tras los Baales, estaba yendo tras los ídolos mudos, tras los obeliscos de Egipto, estaba adorando a las estrellas. Esa, y perdonad el término, prostitución espiritual se había llenado el corazón y la vida de la nación de Israel, igual que la de Judá. Dios envió profetas y entre ellos envió a Oseas. Lo que me llama la atención de Oseas y de su ministerio
es que su propia vida, su propio hogar, va a ser la clave del mensaje de toda su profecía. Y hoy, en el mensaje que os quiero compartir, no voy a hablar tanto de su ministerio, de lo que pasaba en Siria y Asiria y en Samaria. Vamos a hablar del hogar de Oseas. ¿Y por qué? Porque mi corazón durante esta semana ha estado muy cargado por los hogares y las familias. Y más viendo como aún familias cristianas han sido atacadas por el mismo diablo, por Satanás, destruyendo vidas, destruyendo corazones, destruyendo lo más hermoso que Dios ha creado. Y sé también, y soy consciente porque nos conocemos ya algunos, que muchos de vosotros mismos habéis venido de familias deshechas, de hogares divididos. Incluso tal vez habéis sufrido divorcios, maltratos físicos y psíquicos. Y uno se da cuenta rápidamente que aquello tan hermoso que Dios creó, aquello que fue su diseño extraordinario para mostrar el amor de Cristo hacia su iglesia, como hemos leído en Efesios, aquello que Dios tenía planeado en el principio, lo primero que hizo Dios fue un hombre al cual le dio una mujer, los cuales constituyeron un hogar, y ese plan perfecto se vino abajo. Satanás destruye todo aquello que Dios crea, y lo destruye, lo patea, lo escupe, lo pisotea con odio. Y sé que nuestra visión del matrimonio, de la familia, está torturosamente desenfocada. Y no entendemos lo que la Biblia enseña. Y tenemos que recoger pedazos y trozos rotos de hogares que han sufrido. En mis primeras notas en esta introducción pensaba del porqué. Y tengo la certeza que ese es uno de los grandes porqués la familia sufre tanto. Y es porque el diablo odia la obra de Dios y odia a sus hijos. Pero también incluso los hogares cristianos se han tragado la pastilla de la manera de pensar del mundo. El movimiento LGTBI, por ejemplo, nos da una visión distorsionadísima de lo que es una familia como Dios manda. Al principio Dios creó un hombre y una mujer. Ese es el diseño divino, ese es el plan divino, el objetivo divino. Pero no solamente esa filosofía que ha permeado todo lo que hay, los medios de comunicación, las películas para los niños, y ya están llenas de esas ideas. A los niños se les dice, bueno, si eres una niña está bien, y si eres un niño y quieres ser niña está bien. Y toda esa distorsión del diseño divino empieza incluso a ser aceptada dentro del cristianismo, que nos da miedo a hablar de lo que Dios dice que es pecado. Segundo punto es el machismo. Y permitidme hablar claramente, hombres. El machismo no es bíblico, no es el diseño de Dios, no es el propósito de Dios. Dios te ha dado una varonilidad, no para que seas un macho, sino para que seas un hombre de Dios. Pero igualmente y a la misma altura está lo que llaman el movimiento feminismo, que consiguió muchas cosas. Dios ha hecho a la mujer igual que al hombre en sus derechos, pero no en sus roles y en su misma naturaleza, y tenemos que aceptar esta realidad. Pero otra vez esos conceptos entran y permean y destruyen el diseño de Dios en los roles familiares que Dios ha establecido. Otro de los problemas que veo, y lo he apuntado ahí, es Hollywood. Me refiero a las películas que nos dan una visión tan romántica y azulada del matrimonio, que cuando ves al pobre hombre que tienes a tu lado, que generalmente es calvo, gordo y sin dientes, dices, ¿dónde está mi Robert De Niro? O algo parecido, ¿verdad que sí? Así que esa mentalidad hace que veas a tu esposa no con los ojos de amor y gracia de los cambios físicos normales, sino pensando en la artista de turno que ha embelesado tus ojos y que te ha dado una perspectiva errónea de lo que es el amor hacia tu esposa. Pero debo ir más allá. La generación nihilista es una palabra rara, ¿verdad? Hemos hablado de los millennials, todos lo sabemos, esos muchachitos que saben jugar con ordenadores y que saben divertirse mucho con un aparato que la primera vez que lo probé casi me mato, un skateboard. Y esa idea de los millennials. Y estos ya han pasado, esta generación ya está. Los baby boom ya pasaron. Esas generaciones que han marcado historia ya están pasando. La generación que se levanta ahora
Se le llama así la generación nihilista. ¿Por qué? Porque destruyen todo lo que Dios ha creado. Su concepto de amor está destruido, su visión de la familia está destruida, su esperanza está destruida, su futuro está destruido. No tienen realmente un entendimiento de lo que va a ser una madre, ser un padre, ser un esposo, ser una esposa, porque sus conceptos han sido trastocados por un nihilismo que destruye. Y voy a decir algo también que a lo mejor os van a sorprender. Una de mis últimas anotaciones, el por qué las familias cristianas no entienden lo que es una familia cristiana, tiene que ver con los libros de las familias cristianas. Porque aunque os parece raro lo que estoy diciendo, muchos de esos libros presentan la típica familia americana. Esa familia americana que tiene una casa perfecta, tiene un coche perfecto, tiene una fotografía perfecta de toda la familia vestida igual y tienen hasta un perro que es perfecto. Y esa perfección no cuadra con muchos de nuestros hogares, los cuales no tienen ese énfasis materialista, y parece que la bendición de Dios para tu familia tiene que ver con conseguir ese estatus tan simbólico de la familia típica americana, olvidando que las culturas y los cánones que Dios nos ha dado están muy lejos de esa realidad, pero que frustran al pobre creyente que lee esos libros y dice: pues mi marido no me trajo flores esta mañana, rosas, ¿verdad? De color rojo, con una cinta preciosa. Mi marido no me ama, porque el libro dice que si me amara lo haría. Y pobre marido no sabe ni dónde comprar cardos para ti. Y la frustración que produce es tan grande, que va trastornando nuestra visión y entendimiento de lo que es el matrimonio y la familia cristiana. Ahora voy a destruir muchos cánones e ideas románticas en este momento, porque os voy a hablar de la familia de Oseas y Gomer, el hogar de Oseas. Miremos los dos personajes, intentemos centrarnos en ese contexto histórico. ¿Quién es Oseas? Su nombre me gusta mucho, es un bonito nombre. Oseas es parte del nombre de Joshua. Oseas quiere decir salvación. Joshua, Jesús, Josué y Oseas son nombres hebreos similares. Jesús quiere decir Jehová es mi salvación, pero Oseas quiere decir salvación. Es un nombre que muestra su carácter, su propósito en la vida. Porque en la Biblia, cuando veis un nombre o veis un cambio de nombre, habla no solamente de un nombre que me gusta. ¿Cómo me llamo? Pepito. ¿Por qué? Porque mi abuelo se llamaba Pepito, mi tatarabuelo se llamó Pepito y a mi nieto le voy a llamar Pepito. Así no funciona la Biblia. El nombre indica la función, el objetivo de esa persona. Oseas quiere decir salvación. Es un profeta. Era un hombre de Dios. Es un hombre que ha sido llamado al ministerio, trabajado en su vida. Dios le ha dado una responsabilidad, una misión, y él va a cumplir esa misión, esa responsabilidad. En Segunda de Reyes empieza su ministerio, no vamos a verlo ahí para ganar tiempo en esta mañana, pero en el capítulo 14 hasta el capítulo 17 de Segunda de Reyes vemos su ministerio. Dios está usando a este hombre de una manera extraordinaria, hablando a la nación de Israel. En el año 732, Damasco cae ante Asiria. Y un poco más tarde, en el 722 a.C., Samaria es deportada. La deportación de esas tribus de Israel se produce bajo el mandato, la voz profética de este hombre, cuyo nombre quiere decir salvación. Es un hombre dedicado, un hombre consagrado, es un hombre obediente. ¿Por qué sé que es un hombre obediente? Porque Dios le pide y le manda algo muy, muy difícil de hacer. Ve y toma a una prostituta por esposa. Varón, te he roto ahora ya los cánones que tenías de la familia. Lo acabo de destruir. Porque todos queremos una mujer virgen, ¿verdad que sí? Todos, y aún los incrédulos, viles, villanos, que quieren ir con todas las mujeres que puedan, cuando buscan una para casarse, buscan una que no haya sido tocada. Y a este hombre Dios le dice, ve y toma una mujer. Algunos dicen, bueno, ella fornicó, se prostituyó después del matrimonio. No hay nada que lo indique. Algunos dicen, no, era una de las prostitutas del templo.
Y suena muy feo, muy malo. Pero sabéis que el templo de Israel se había convertido no en una casa de ladrones, sino en otro tipo de casa. Y por eso Dios apartó su gloria de ese templo, porque había sido difamado. Y este hombre recibe ese mandato: ve y toma una mujer, y él lo hace, es obediente, se casó por obediencia, no se casó por amor, ni tan siquiera por instinto. Se casó porque obedeció a Dios en ese mandato. Pero ¿sabes una cosa? A lo largo de la historia descubro que él era un hombre amoroso. Cuidó a su esposa a pesar de serle infiel. Él la siguió cuidando. Proveyó para ella. La historia nos lo narra como cuando era vieja y ya nadie la quería, él continuó pagando las deudas que ella tenía. Él le fue fiel a ella. En ningún punto de la historia nos dice o nos narra que Oseas buscara a otra mujer. Esta me ha dejado, me voy a por otra. Él fue fiel a ella porque la amaba. ¿Cómo sé que la amaba? Mira el capítulo 3, versículo 1. Y ya digo, la historia transcurre a lo largo del capítulo 2 y al capítulo 3:1. Mira lo que dice. Ve, ama a una mujer amada de su compañero. ¿Habéis visto esas palabras? Amada de su compañero, la amaba y se sacrificó por ella. Capítulo 3, versículo 2 nos dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata. El precio de un esclavo eran 30 siclos de plata. Él solo tenía 15. Solo tenía 15 porque dice, y un homer y medio de cebada. Él pagó con su dinero metálico los 15, no tenía 30, así que tuvo que proveer lo que costaba un homer de cebada, otros 15, para comprar a una mujer esclava. Este era un hombre que amaba. Y su matrimonio afectó su ministerio. Porque los sacerdotes no podían casarse con una prostituta. Lo sabemos, lo dice la ley. Nada nos dice de los profetas, pero se difiere que eso iba a ser una afectación para el ministerio de este hombre. Imaginadlo por un momento, el cotilleo en el barrio. ¡Ja! Mira ese con quien está casado. Mira, si yo te contara a su esposa, ¡uf! Y ese hombre debía agachar su cabeza más de una vez, avergonzado. Hablaré más de la historia, pero conozcamos a los personajes. Hablemos ahora de Gomer. ¿Quién es ella? Nos dice que Gomer es hija de Diblaim. Su nombre no nos dice mucho y nos dice demasiado. Gomer en hebreo quiere decir calor. Una mujer que tiene calor. No nos dice más de ello su nombre. Pero cuando uno lee lo que esta mujer hace, la fotografía, el perfil que nos da, me acerca mucho a la mujer mencionada en Proverbios capítulo 7. Esa mujer en Proverbios capítulo 7, la palabra que la Biblia usa, y la voy a usar porque la Biblia la usa, es una ramera. Y Proverbios capítulo 7 dice, huye de la mujer ramera. Y da ahí las características, es astuta de corazón, tiene atavios, su manera de vestir, ya te identifica cómo es, qué esa mujer pretende, qué quiere. Es alborotadora, rencillosa, inquieta, es entrometida, es acechadora, provocadora. Es una mujer sensual, pero que su camino, excusas, su manera de obrar, cuando uno lee Proverbios capítulo 7, venía a mi mente, ¿es esta la mujer con que Oseas se casó? ¿Es esa la mujer que te gustaría tener a ti? Yo sé la respuesta, espero que no. Pero esta es la mujer que Dios dice, Oseas, profeta mío, toma a esa mujer. El capítulo 1 nos empieza ya a hablar de lo que acontece. Tienen 3 hijos. Uno, Jezreel, lo Ruama y lo Ami. Sus nombres son muy simbólicos. Una vez más, vemos que toda la historia está plagada de ideas, de tipos y de simbolismos. Jezreel, el primer varón, recibe un nombre extraño.
Jezreel es Dios siembra. Qué bonito nombre, ¿verdad que sí? Pero es que Dios siembra juicio. Porque cuando uno compara ese nombre en los lugares donde aparece, por ejemplo, Sisera en su muerte fue destruido en el valle de Jezreel. Es un valle allá en Israel. Un lugar donde Dios sembró la destrucción. Gedeón combatió allí a los madianitas en Josué capítulo 6. Es un valle de muerte. La matanza de la casa de Acab en el valle de Jezreel. Y Ocosías fue muerto allá en Segunda de Reyes capítulo 9. Muerte, destrucción. Para daros la idea, la equitativa, la comparativa, es como si a tu hijo le pusieras el nombre de un campo de concentración. ¿Conocéis alguno de los campos de concentración? ¿Verdad que sí? Podéis imaginaros llamar a vuestro hijo Birkenau. Y cada vez que le llames, a tu imagen vendría el campo de concentración en Birkenau. Es como llamar a tu hijo otro nombre que fuera de juicio, de maldad, que trajera a esa mente, a esa fotografía, muerte. Ahora, peor son la niña. A la niña le van a llamar Lo Ruama. La palabra lo en hebreo quiere decir no. Así que Lo Ruama quiere decir no compadecida. ¿Tú te imaginas llamar así a tu hija? ¿No compadecida? ¿Qué nombre más bonito? ¿Cómo me llamo? No compadecida. ¿Puedes imaginar al pequeño siguiente, Lo Ami, no mi pueblo, no mi pueblo? Así que imagínate a la hora de comer que esta mamá Gomer está llamando a estos tres pequeños. Oye, Jezreel, Lo Ruama, Lo Ami, ya es la hora de comer, estás tardando, venid para acá. Los vecinos. Mira, ¿qué nombre les ha puesto? Es como llamar a tu hijo Nerón. ¿Hay algún niño, conocéis a algún niño que se llame Nerón? Nunca. Un montón de perros sí. ¿Verdad? Es Nerón, splashed, y hacen splashed. Nerón, sit, y hacen sit. Nerón, patita, y te da la patita. Pero esta gente, estos niños, esos nombres, ese hogar estaba destruido. Ese hogar estaba destruido. Ya desde la infancia. Pero mirad ahora cómo va a comportarse. En el capítulo 2 nos narra bien la historia. Voy a empezar leyendo en el versículo 1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Ahora hablaré porque aquí ha cambiado los nombres de los niños más adelante. Pero en el versículo 2, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¿Ves esa expresión? A veces leemos expresiones en la Biblia y no le damos ni caso, ni cuenta. Pero esa es una fórmula hebraica de litigio matrimonial. Es una forma legal. Recordad cuando los fariseos se acercan al Señor Jesús y dicen, ¿es lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa expresión por cualquier causa es una expresión de litigio matrimonial. Es como si estuvieran diciendo, ¿es lícito divorciarme de mi mujer por el artículo 328/32? Sonaba así. Y esta es la respuesta. Cuando alguien repudiaba a su mujer, le ofrecía una carta de repudio. Y en esa carta de repudio había esta expresión. Tú ya no eres mi esposa, yo ya no soy tu marido. En hebreo, en palabras hebreas. Y esa es la expresión que aparece ahí. Pero vamos a seguir leyendo en este capítulo porque vemos ahí, más adelante, el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida, mi, yo. Placer, egoísmo. Lo contrario del amor no es el odio. El amor va en una dirección, el odio va en el mismo círculo, pero en dirección contraria. Cuando te enamoras, piensas continuamente en esa persona. Quieres hacer todo lo posible por esa persona. Estás enamorado y haces eso. El odio, piensas continuamente en esa persona y quieres hacer todo lo posible para destruir a esa persona. Estás inversamente enamorado, odias. Pero lo contrario del amor es el egoísmo. Yo primero,
lo que me satisface, lo que me place a mí, lo que me nutre, lo que me engorda. Esta persona que tengo a mi lado, de hecho, forma parte de mis intereses, de mis proyectos, de mis ideas, y el día que ya no la quiero, la voy a desechar. Voy a deshacerme de ella porque no me es útil. Todavía no he llegado a la aplicación. Os estoy presentando la historia. Y esa historia conmueve. Sigamos leyendo. En el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallarás sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Esta es la historia, ¿la habéis entendido? Rahab se ha ido tras sus amantes, buscando egoístamente sus placeres. Y no se ha dado cuenta que todo lo que venía y proveía mí, venía de un hombre que la amaba. Y que cuando ya fue vieja y que nadie la amaba, él continuaba sacrificándose por ella. Y se dio cuenta en ese momento, volveré al hogar, volveré a mi casa, volveré a aquel que me ama, volveré a aquel que fue realmente la única persona que vio en mí algo digno de ser amado. Y en ese aspecto, mientras que aquí hablamos de esta mujer pródiga, que regresa después de haber sido herida, que regresa después de haber sido enviada al hato de cerdos, simbólicamente hablando, me hace acordar a otro hombre que estuvo también en un hato de cerdos, al hijo pródigo. Y no fue hasta que las circunstancias de la vida lo rodean y se siente realmente necesitado abiertamente de regresar a su hogar, y que con el corazón roto y herido vuelve al hogar. ¿Cuántas veces las circunstancias de la vida son los métodos que Dios usa para traernos a la razón? Para hacernos ver lo que antes no podíamos ver, para hacernos descubrir aquello que antes no podíamos descubrir, porque estábamos cegados por el egoísmo ciego. Pero Dios nos sigue amando. Porque la historia que estamos viendo es mi historia. Y es tu historia. Yo soy Gomer. Mi Jesús es mi salvación, es mi Oseas. Pero hablaré más de ello en adelante. La historia está llena de símbolos. La historia nos muestra cómo Dios tiene un propósito. Y en ese propósito empiezan a haber cambios. Cambios que muestran cómo Dios es capaz de restituir y hacer aquello que humanamente parece imposible. El capítulo 2 empieza con: decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. Simbolizan ahí a Israel y Judá, las dos divisiones. ¿Pero qué le falta a estos dos nombres? Lo, que no es un artículo, como decimos malamente hablando el castellano aquí en Cataluña, la Sharon, el Jeremías. Usamos ese el y la, erróneamente en castellano no se hace, lo hacemos por el lenguaje catalán. Pero este lo quiere decir no compadecida, no mi pueblo. Y aquí en el capítulo 2 desaparece. Pero aún hay algo más interesante. ¿Recordad Jezreel? ¿Recordad a ese niñito que tiene que ver con todo ese juicio? Auschwitz, Birkenau, Jezreel. Mirad un pasaje, el 2:1, vayamos al 2:25. 2:25. ¿Y por qué he apuntado el 2:25 si no hay 2:25? 2:1. Perdonadme en esto. Voy a leer en el 2:19 adelante, y no sé por qué, debe ser otra cita, pero déjame leer ahí el 19.
Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra responderá al trigo, y el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ahí estaba, en el 2:22. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Aún el nombre de Jezreel en este pasaje, en el versículo 22, cambia su significado para decir no que Dios siembra juicio, sino en el original hebreo se traduce Dios siembra misericordia. Dios siembra bendición. El término cambia. Ahora, ¿termina ahí la historia? No, continúa un poco más. Llegamos al capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Una mujer adúltera, igual que yo, que he amado más al mundo que a las tinieblas y al pecado, aun siendo creyente, y he dejado a mi Señor por otros amores. Pero este Señor me sigue amando. Voy a avanzar un poco más. Dice versículo 2, la compré entonces para mí por 500 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. La historia de Oseas y Gomer tiene un final feliz. Los hijos de este matrimonio tienen un final feliz, pero no fue fácil. He apuntado los conflictos matrimoniales que habían resultado durante años de miseria. Rechazo, burla. ¿Te imaginas ser el hijo de una prostituta? ¿Qué dirían tus compañeros, tus amigos, tus conocidos? Frustración, dolor, abusos del lenguaje, insultos, rabia. Rabia acumulada por muchos años porque ella me fue infiel. Rabia porque mamá hizo aquello o lo otro. Desprecio. Desprecio hacia mí mismo por a qué familia pertenezco. Desprecio a las circunstancias, desprecio a Dios. Falta de perdón. Y cómo esta falta de perdón termina destruyéndote a ti mismo. Porque esa rabia acumulada, ese desprecio, esa frustración, esa falta de perdón termina haciendo en ti una grieta tan profunda que la amarga vida te rodea. Y eso crea miedo, vergüenza, complejos, fantasmas del pasado que te persiguen cada día, prioridades erróneas, buscando en el placer, en las cosas materiales, las respuestas que necesitas encontrar, énfasis erróneos, menosprecio. Yo creo que eso era lo que había en ese hogar. Yo no conozco el vuestro, pero creo que hay muchos hogares que tienen justamente todo esto que hemos estado leyendo. Y que en ese hogar, en vez de ser una familia perfectamente bíblica, en unos vínculos de amor, en un lugar donde realmente el Señor sea glorificado, lo que hay en el hogar es todas estas frustraciones que salen y fluyen y terminan rompiendo tu propia familia por cosas que nunca resolviste. Luchas con quienes fueron tus padres. Luchas con quienes, qué te hicieron ellos.
luchas de las circunstancias, de los miedos, de los temores. Y uno cae y se rinde porque está herido. Y esas heridas son tan profundas, que yo soy consciente ahora mismo y pido a Dios que me ayude, que mientras estoy hablando, yo estoy poniendo mi mano en esa herida y duele. Pero es necesario hacerlo. Es necesario que hablemos de esas cosas delante de Dios y podamos pensar qué tipo de hogar tuve yo, qué es lo que me pasó, por qué todo lo que yo hice y me hicieron ha hecho que hoy sea lo que soy. Y si la historia termina ahí y no hay un cambio, entonces sí que no hay esperanza. Solo hay alguien que puede hacerte cambiar. Y ese es Cristo. Si deseas cambios en tu vida, empieza cambiando tú mismo. No intentes cambiar a tu cónyuge. El problema está en ti. Y debes empezar a buscar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y decir, Señor, transfórmame, transforma mi manera de pensar en cuanto a la familia, mi manera de pensar en cuanto al matrimonio, mis conceptos de la vida. Señor, cambia mi corazón, santifícame para que yo pueda ver a una mujer con los ojos que tú la miras. Y pueda ver a mi marido con los ojos que tú lo miras. Y pueda realmente tener un amor como el amor que tenía este hombre, de sacrificio, de entrega, un amor generoso, un amor realmente que no es egoísta, sino que está dispuesto a sacrificar. El amor estimula al amor. Y el odio estimula el odio. El egoísmo produce egoísmo. Necesitamos un cambio en el carácter que tenemos. Y no lo hacemos. Varones, y muchos sé que están ahí, van al gimnasio a edificar músculos. Habéis ido a los gimnasios, a veces me da ganas de darle collejas a más de uno. Se pone delante del espejo, empieza a ver los músculos, cómo va creciendo, ahí la tripita, y yo, qué fuerte estoy. Y su corazón está tan debilitado y tan podrido. Y no estoy diciendo que no vayáis al gimnasio, he retado a los jóvenes, Javi te lo puede decir. Le pregunté, Javi, ¿cuándo vais al gimnasio? Yo vengo con vosotros. Vais a ver que levanto más pesas que todos vosotros juntos. Puedo hacer eso, pero la medida de un varón no es eso. Es crear amor. Buscar la actitud de amor debe encontrar la manera de expresar a través de la conducta. De la conducta. Tu esposa es reflejo de ti mismo, varón. Si tú dices que está gorda y fea y que le han salido canas, no sé ni qué decir, yo no le digo esas cosas a mi esposa, pero ¿me entendés lo que quiero decir? Si la comparas con la mujer del vecino, si tú haces todo eso, tú estás destruyendo a tu esposa. Luego no te quejes, ha sido tú quien la ha destruido. En vez de decirle palabras tiernas, comunicar con ella, agradecer a Dios por la esposa que Dios te ha dado. ¿Darías gracias a Dios por Gomer? Sacrifica por tu esposa. Perdona a tu esposa. Y esposa, haz lo mismo con tu marido. Perdónale. Porque el perdón te ayudará. Pide a Dios por él. Ayuda mutua. El buscar ser un mejor hombre, una mejor mujer, para Dios, hará que seas un mejor hombre y una mejor mujer para tu cónyuge. Cuando tú amas a Dios, permites que Dios transforme tu corazón y lo van a notar en tu hogar. El egoísmo se va a convertir en sacrificio. El orgullo en humildad. El don Pepito y don Juanito se convertirá en ese siervo inútil que está dispuesto a buscar el bien del otro y no el uno mismo. El matrimonio es el diseño de Dios más hermoso en la creación. Es lo más tierno, es la imagen de Cristo amando a su iglesia. Es la imagen de un Dios fiel a sus promesas. Es la imagen de un Dios que sacrifica, que se entrega. Por eso es que necesitamos la comunión con ese Dios para ser lo que Dios quiere que seamos. La comunión con el Señor traerá compañerismo con tu ser amado. Cuando te encuentras al Señor en el trono de la gracia, allí encontrarás a tu esposa. Allí encontrarás a tu marido ante los pies del Maestro. Y en ese momento, cuando más profunda es esa comunión con el Señor, más cerca estarás de ser el marido y la esposa que Dios desea que seas.
Esa es la clave de nuestras familias. Nosotros somos vasos rotos. Entramos al matrimonio sin manual, sin saber cómo ser padres, sin saber cómo ser esposos. Entramos al matrimonio desconociendo que las mujeres tienen unas conexiones neuronales en el cerebro complicadísimas. De verdad. ¿No lo sabíais, varones? Pues lo aseguro. Tenemos que aprender cómo es nuestra esposa, cómo comunica, cómo nos habla, por qué nos dice lo que nos dice, por qué calla lo que calla. Sus silencios son palabras, oye esos silencios. Intentad de verdad escuchar por qué está diciendo algo y qué propósito tiene. Pero hermanas, hablad claro. Decidnos las cosas claras. Hay investigaciones científicas que me río mucho con ellas porque veo realmente la complejidad de la comunicación. Y por causa de tiempo, esto lo voy a contar a los varones, ya os lo digo, en la reunión de varones hablaremos de comunicación matrimonial. Pero wow. Por ejemplo, ya había apuntado varios ejemplos en cuanto a la comunicación. No os enfadéis conmigo, estoy leyendo mis notas, ¿eh? Dice, escucha esto, ve directa al grano, déjate de medias tintas, economiza palabras. Esto las mujeres, los hombres somos muy claros. Sí, no, bueno, nada. ¿Más claro que eso? Hablamos de esta manera, ¿no, varones? Si tú le dices a tu esposo, quiero que hables más. ¿Sí? No, hablamos de esa manera. Bien, ¿vale? Quiero que hables más. Por ejemplo, dile esto a tu marido. Y lo voy a leer porque es que si no, ni me acuerdo. Si el objetivo deseado es incrementar tu comunicación, dile esto. Quiero pedirte que cada noche, de lunes a viernes, pasemos 20 minutos hablando y escuchándonos. ¿Estás tomando nota, chicas? Bien. Compartiendo nuestras opiniones y sentimientos sobre lo ocurrido en el día. ¿Trato hecho? El pedido es específico, entendible, alcanzable y medible. ¡Fácil! Nunca digas nunca. Jamás digas siempre. Siempre dejas la ropa en medio del baño. No siempre, de tanto en tanto la recoge. ¿Sí? Nunca encuentras el yogur en la nevera. No, a veces encuentras el yogur escondido detrás del pote de fiambre de macarrones. Nunca digas siempre. Y siempre digas nunca. Ya no sé. Pero esas pequeñas cosas son las zorras que dice en el libro del Cantar de los Cantares, que destruyen. Aquellas familias que son o somos felices, son estas pequeñas cosas que terminan creando problemas. Y no necesitamos un hogar como Gomer y un hogar como Hollywood. Necesitamos un hogar como la Biblia nos enseña. Y tenemos que trabajar con ello. Voy a mi última conclusión y a mi último punto en este mensaje, que he querido también que sea práctico. Ya lo estaba desarrollando ese último punto. Es buscar al Señor en vuestras vidas. Pero no os he dicho qué va a pasar cuando lo hagáis. Y mi conclusión es que va a haber bendición. De hecho, este libro de Oseas, y tengo un montón de versículos marcados, es uno de los libros con más promesas para la nación de Israel. Y todo empieza, vayamos al 2.14, y vas a ver cómo el Señor te trata. Promesas para el matrimonio de Oseas. 2.14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Comunicación. En un lugar donde nadie te estorbe, nadie te moleste. ¿Puedo hacer una aplicación espiritual? Dios nos va a llevar al desierto más tarde o más temprano para hablarnos, para quebrarnos. Y ahí empezaré a trabajar en tu corazón y en tu vida. Y voy a seguir haciéndolo. Vayamos al 2:19 al 20. Mira lo que le dice el Señor a Israel. Mira lo que le dijo Oseas a Gomer. Mira lo que Dios te dice a ti. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia.
juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios usa las circunstancias y trabaja en nuestras vidas espirituales, nosotros que hemos sido tan infieles, tan viles. Y lo digo aún como creyentes. Estoy hablando a creyentes esta mañana. No estoy hablando al borracho que está ahí perdido en sus pecados. Estoy hablando a una iglesia donde hemos fallado al Señor. Mirad vuestros corazones. En las iglesias hay adúlteros. En las iglesias hay borrachos. En las iglesias hay personas que piensan mal, que no pueden mirar a una mujer sin pensar mal. Y a esos creyentes, Dios les dice: te llevaré al desierto, te hablaré a tu corazón, porque tú eres mi esposa, tú eres mi esposo. Y ahí en esas circunstancias te enseñaré justicia. Tirarás de ti toda la basura que has guardado en los cajones, en el ordenador, ahí donde nadie lo podía ver. Vas a agarrar esa basura y la vas a tirar. Vas a deshacerte del pecado que te agobia. Voy a hablarte de juicio y te voy a dar benignidad. Voy a cambiar tu carácter para que dejes de ser un hombre amargado, una mujer amargada. Voy a transformar tu vida porque yo soy fiel y voy a crear en ti fidelidad. Voy a darte un conocimiento de mí que te maraville. Pero para ello te llevaré al desierto. Vayamos al 3:1. Ve y ama. Ve y ama a una mujer amada de su compañero. ¿Sabes lo que ha cambiado muchísimo en mi propia vida espiritual? Y Dios sigue haciéndolo hoy. No me avergüenzo de decirlo. ¿Sabes lo que ha cambiado aún en este mes mi propia vida? Cuando Él me ha dicho: te amo, a pesar de ti mismo. Cuando Dios ha hecho eso en mi corazón y he visto su amor, me ha conquistado. Me ha conquistado porque yo no le amo como Él me ama. Y a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mis fallos, a pesar de todo lo que yo soy, Dios me ama. Y si eso no te conquista, ¿qué puede conquistarte? ¿Qué puede conquistarte? Vamos al 6:1-4. 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. La historia de Gomer, la historia de Oseas, tu historia. Él hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Una promesa mesiánica cumplida en Jesucristo. Y viviremos delante de Él, una promesa cumplida en mí. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios está obrando. Volvámonos a Jehová. Él curará. Él vendará. Él nos restituirá. Si tuviste un hogar roto, Dios te restituirá. Si vienes de un divorcio, Dios te ama. Dios te restituirá. Si has sido una mujer maltratada, Dios te restituirá. Él sanará tus heridas. Él curará tus daños. Él besará tus labios. Él abrazará todo cuanto eres. Porque Él es tu amado Salvador. Aquel que te cuida, te protege, te guarda en el camino. Aquel que te lleva en sus brazos. Aquel que como hombre nunca te fallará. Pero sigamos leyendo. Vayamos ahora al versículo 6, donde nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Sin entrar en detalles y también por falta de tiempo, sabéis que la palabra conocimiento en la Biblia, conocer, es una palabra unida a 2 conceptos.
y a veces en hebreo es difícil de comunicarlo. Conocer es comunicar, conocer es comunicar, conocer es amar. La palabra conocer, de ahí proviene una palabra, y la vais a entender, sois adultos, que es la palabra coito. Palabra coito. Por eso en la versión antigua, si os dais cuenta, leemos, conoció Adán a su mujer Eva y concibió. ¿Habéis leído esa palabra en la versión antigua? Yo cuando era niño pensaba, qué tontería dice la Biblia. ¿Es que no se conocían? ¿Se acababan de conocer o qué? No entiendo esto. Después ya lo entendí. Porque esa es la palabra para esa relación amorosa que Dios ha establecido en el matrimonio. El conocimiento produce comunión. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado? Sigamos descubriendo en la Escritura cómo Dios transformó ese hogar de Oseas con grandes bendiciones. Vayamos al capítulo 14 al capítulo 11, versículo 1 al 4. Aún me falta un pasaje. Capítulo 11, versículos 1 al 4. Y cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es una aplicación a Cristo, profecía mesiánica. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Mira el versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Yo los atraje con cuerdas de amor. Yo los atraje a través de los valles, las montañas, las dificultades de las vidas, a través de las familias de la cual tú mismo has venido. Si tú fuiste un Lo Ruama, ahora eres un Ruama. Si fuiste un Lo Ami, ahora eres un Ami. Si tú fuiste un Jezreel, ahora Dios ha sembrado en ti bendición y vida. Vayamos al capítulo 14, versículo 4. Y con este pasaje termino en esta mañana. Capítulo 14, versículos 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oh, amado mío, esta es mi historia. Yo fui sanado. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sé que también lo puede hacer en la tuya. Si vienes de un hogar destruido, deja que Él sea el amado de tu alma. Deja que Él reine en tu hogar. Deja que Él avive aquellas cosas que se apagaron, ese fuego que dejó de arder. Dios puede hacer que vuelva a brillar, pero necesitas tú acercarte al Señor. Necesitas tú como esposo acercarte a Él. Tú como esposa acercarte a Él. Perdonar si tienes que perdonar, para que ya la amargura no te destruya a ti misma. Edificar aquello que fue quebrado y roto y partido. ¿Por qué no lo haces solo? Está a tu lado el Señor Jesús, tu amante y único Salvador. Mi oración, mi ruego es que este mensaje os haya sido de ayuda, os haya hecho pensar hoy. Y Dios nos dé hogares fundados sobre la roca. Vamos a orar. Padre amado, Padre mío, toma este mensaje y úsalo.
Tú sabes la sensación que tengo ahora mismo en mi corazón. Sensación de inutilidad, Padre. Pero es tuya la obra, no es mía. Y por eso te pido humildemente, Señor, que tú hayas hablado a la congregación. Tú sanes heridas, tú restituyas, tú edifiques, tú corrijas, tú hagas todo aquello necesario para que te conozcamos más y te amemos mejor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a terminar con un corito. No tenemos pianista ahora mismo,